Hola, bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy les quiero hablar sobre la sombra, cómo se forma y por qué es tan importante trabajar en ella. La sombra es un aspecto de nuestra personalidad que no es tan fácil de trabajar. De hecho, nos resulta bastante incómodo trabajar con ella. Es parte de toda esta integración que necesitamos, ¿no? Como individuos. Antes de empezar, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, a que me dejen sus comentarios, a que le den likes a cada uno de los episodios para así hacer crecer el canal. También les invito a que escuchen los otros episodios porque uno siempre es el complemento de otro. La idea es que puedan tener como los conceptos necesarios de que ustedes puedan entender su propio proceso. Ahora, la sombra es el aspecto que más trabajo en las sesiones porque viene a ser como el punto ciego que tenemos nosotros mismos. Es algo que si no le ponemos luz o conciencia, empieza a dirigir nuestra vida, tal como el resto de los contenidos inconscientes. Por lo general, si no les prestamos atención, ellos empiezan a dirigir nuestra vida. Y también, tal como decía Jung, todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Recuerden que este podcast tiene el objetivo de educar hacia el proceso de individuación, para que las personas que entran en estos procesos comprendan que puedan transitar todo esto sin sentirse tan perdidos. Cada etapa y cada aspecto de nuestra personalidad está muy bien planteado en la teoría junguiana. De igual forma, yo les hablo desde mi experiencia luego de haber pasado por todos estos lugares psíquicos. Así que no les hablo como desde la teoría, sino más bien de la experiencia. Entonces, ¿qué es la sombra? La sombra, en palabras sencillas, es un aspecto de nuestra personalidad que se forma en la infancia, cuando de manera inconsciente vamos dividiendo nuestros rasgos más positivos y agradables de los rasgos que no son tan aceptados o aquellos que nosotros consideramos negativos. Hacemos esta división porque nos vamos identificando a través del ego con aspectos o con esos aspectos positivos, más que con los negativos. El ego va creando como un ideal de persona, él tiene como su propia agenda. Acá casi siempre surge el complejo del niño bueno o la niña buena, porque los rasgos con los que nos identificamos al principio por lo general son el hecho de ser obedientes, el niño silencioso, el niño tranquilito, inteligente, generoso. Muchas veces también surge el niño complaciente, ¿no? O este niño fuerte que se cree superhéroe. Entonces, cuando nos identificamos con un solo lado de este polo, con una sola parte de nuestra personalidad, automáticamente del otro lado se va construyendo la sombra, donde vamos guardando nuestra rebeldía, nuestra ira, nuestro egoísmo, nuestra maldad, entre otras muchas cosas que corresponden a estos aspectos contrarios de aquellos de los que mostramos. Esta división o esta fragmentación de nuestra personalidad lo hacemos observando la reacción que tienen nuestros padres o cuidadores con aquellas cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, vivimos en una cultura donde a los niños varones se les decía los hombres no lloran. Entonces el niño llegaba al punto de creer que llorar era malo o estaba mal. Entonces terminaba llevando a su sombra a través de la represión su parte más vulnerable, lo que socialmente se considera como debilidad o también en estos tiempos lo podemos decir como su energía femenina. Entonces el niño se empezaba como a identificar o empezaba a crear una personalidad como del niño fuerte, ¿no? El niño que no llora, por ejemplo. Casos como estos hay miles todavía y todavía creo que se comparte mucho la idea de que el hombre tiene que ser fuerte y no mostrar pues su debilidad. Hay muchísimos factores que contribuyen a la formación de nuestra sombra. Como les mencioné primero, están nuestros padres o cuidadores, pero también están nuestros maestros, nuestros amigos, la cultura y la sociedad en general. Y si observan bien, hay miles de familias enteras que tienen bien establecida su sombra en cuanto a lo que es permitido y lo que no es. Por ejemplo, hay familias que valoran más la parte racional o intelectual por sobre la artística.
De la misma forma, estas familias van a preferir que sus hijos tomen carreras tradicionales y que les otorgue como esa seguridad, ¿no? En lugar de aquellas que conllevan como este riesgo de que si no funciona, de que lleva más tiempo, estas que son más artísticas. De esta forma, entonces, quedan reprimidas partes esenciales de nuestra personalidad que a la larga nos dan como esa sensación de que algo falta en nosotros. La idea de todo este proceso de ir integrando todas nuestras partes es porque somos un todo, no podemos negar ninguna parte de nosotros. La sombra no debe ser vista como algo esencialmente negativo, porque en ella se encuentran todo tipo de potencialidades que aún no han sido desarrolladas, o todos esos aspectos de nuestra personalidad que muchas veces no sabemos ni siquiera que existen. En la medida que vamos creciendo también lo va haciendo nuestra sombra de manera compensatoria. Y entre más establecida esté nuestra personalidad en el afuera, más aspectos tendrá nuestra sombra y más fuerte será. En esta formación de la sombra se va volviendo autónoma, es decir, que empieza a tener vida propia. Esta autonomía que empieza a tener la sombra hace que emerja desde nuestro inconsciente en los momentos menos esperados. Lo vemos muy a menudo en nuestro sarcasmo y sentido del humor o en aquellas cosas que son tabú, ya sea para nosotros personalmente o para la sociedad. También podemos ver la sombra en nuestras propias exageraciones o cuando reaccionamos de manera exagerada ante las actitudes de otro. Tipo, ¿cómo él puede hacer eso? Así cuando algo como no nos incomoda, ¿cómo se atrevió a hacer tal cosa? Entonces esa incomodidad nos refleja más bien nuestra propia sombra. El tema con que la sombra sea autónoma es que empieza a dirigir nuestra vida. Y porque de alguna manera, como siempre lo digo, la psique siempre busca el equilibrio. Y al estar nosotros muy interesados en mantener nuestra fachada afuera, nos polarizamos hacia una sola parte de nosotros, quitándole como esta energía a los procesos inconscientes, de manera que dejan de hacer la compensación de manera orgánica y lo que le resta al inconsciente es hacer oposición o empujar a la sombra para que sea reconocida por nosotros. Y lo hace a través de muchas formas que no siempre son agradables. Mientras no seamos conscientes de nuestra sombra, no le podemos poner luz. Solo la podemos ver reflejada o proyectada en otras personas. De la misma forma en que vemos la sombra reflejada en el sarcasmo o en nuestras actitudes exageradas, podemos observarla usando la ley del espejo, donde todo lo que me causa algún desagrado en los otros es algo que debo ver en mí o es una parte de mi sombra que no estoy reconociendo. También puede darse el caso de que en mi vida yo esté rodeada de personas abusivas o que se aprovechan. Entonces lo que me está mostrando mi sombra es mi falta de malicia por haberme identificado demasiado con ser una persona buena. Entonces acá toca desarrollar más estos aspectos sobre la malicia, sobre entender de que no todo el mundo es buena persona, etc. También puede ocurrir que vemos a las personas de manera desproporcionada, o sea que ponemos en las personas cualidades que no tienen. Esto ocurre porque no reconocemos nuestras propias capacidades y atributos, o porque la historia fantástica que nos contamos, que tiene que ver mucho con los ideales del ego, queremos que coincida a la fuerza con la realidad. Esto sucede más con las parejas cuando empezamos a idealizarlas y no nos damos cuenta como de sus defectos, de su sombra particularmente, ¿no? También podemos ver nuestra sombra cuando sentimos de repente que nuestra conducta está fuera de lugar. En estos casos, la sombra retrocede rápidamente, porque al hacernos conscientes de ella puede causar un conflicto con esa imagen creada por nosotros mismos. Acá sería también bueno observar esos pensamientos intrusivos que a veces tenemos. A lo mejor la sombra nos está queriendo mostrar algo que definitivamente no hemos querido ver. Todas estas formas en que se manifiesta la sombra no siempre tienen un sentido literal. Como lo mencioné en el episodio que habla del lenguaje del inconsciente, todo lo que procesa el inconsciente lo hace a través de un lenguaje simbólico.
Entonces el inconsciente, como la sombra, usa maneras muy particulares de comunicarse. Por ejemplo, cuando nuestra sombra se manifiesta a través de los sueños, lo hace a través de imágenes que por lo general nos dan miedo, nos dan terror. Puede ser alguien, y esto es un sueño clásico, puede ser alguien que nos persigue. Esa es la sombra. También pueden haber imágenes en las que tenemos que luchar. Esa también es un mensaje de la sombra que está solicitando de nosotros ser vista. Cada una de las imágenes que se van mostrando en sus sueños, a pesar de que son cambiantes, ustedes las pueden ir distinguiendo luego que tienen como varios sueños anotados. La energía que se acumula en la sombra necesita ser liberada. De lo contrario, esta emerge a la conciencia de manera destructiva. Muchas veces se manifiesta con neurosis, donde la persona puede quedar tomada por su propia sombra, donde todos estos contenidos reprimidos, no reconocidos o negados, toman el control del comportamiento consciente y empiezan a influir en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y obviamente en la toma de decisiones. Las acciones o las actitudes de estas personas tomadas por su sombra, por lo general, son desproporcionadas. Otra forma de vernos cuando estamos tomados por la sombra es cuando reaccionamos de manera violenta, casi sin darnos cuenta, o cuando tenemos un ataque de ira y sentimos que perdemos el control. Ahí estamos tomados por la sombra. Cuando no somos conscientes de nuestra sombra, caemos en un desequilibrio psicológico al estar tomados por ella. Dañamos nuestras relaciones por la cantidad de proyección, porque la sombra es totalmente proyectiva, y proyectamos en los otros lo que no queremos ver en nosotros. Y esto ocurre principalmente en nuestras relaciones y vínculos más cercanos. Además, y súper importante, es que cuando no somos conscientes de nuestra sombra, no somos auténticos, porque vivimos con el miedo a que sepan quiénes somos realmente. Esto nos hace gastar muchísima energía alimentando a nuestra máscara y a nuestro ego. Todo ocurre como un mecanismo de defensa para que prevalezca esta identidad creada principalmente por los ideales del ego. Todas estas partes que le menciono, el ego, la sombra, la máscara, son partes de la psique y lo pueden escuchar en el episodio anterior donde hablo justamente de todas estas partes y de manera tal que puedan complementarlo con este episodio. Para integrar la sombra, lo primero que tenemos que hacer es conciencia de su existencia. Hay que tomar en cuenta que tenemos muchísimos aspectos de nosotros mismos en la sombra, por lo que integrarla nos puede llevar un buen tiempo. Los que están haciendo trabajo con la sombra, tomen en cuenta que hay que tener muchísima paciencia y sobre todo muchísimo amor sobre nosotros mismos. Pero cuando hacemos todo este trabajo de conciencia, nos vamos liberando de este carácter destructivo que tiene la sombra. Además, vamos ampliando nuestra conciencia y, muy importante, reconocer la sombra nos ayuda a reconocer nuestros límites. Siento de alguna forma que también nos hace más humanos, porque como en la sombra hemos puesto lo que consideramos defectuoso de nosotros, al integrarlos nos damos cuenta que estamos llenos de errores, que somos vulnerables, que no somos perfectos y en resumen pues que somos humanos. Ahora, en otro punto, del mismo modo en el que existe una psique particular y una psique colectiva, del mismo modo también tenemos una sombra personal, que es la nuestra, y con ella formamos parte de la sombra colectiva. Todo lo que no resolvemos en nosotros se acumula como parte de la sombra colectiva, que luego se manifiesta en los distintos rincones del planeta. Lo vemos en la maldad humana, en las guerras, en la corrupción y en todos aquellos aspectos de los que nadie habla, pero de los que todos tenemos conocimiento. Todo lo que no resolvemos individualmente, el inconsciente o la psique lo manifiesta. Ciertamente cada vez hay más personas haciendo trabajo de conciencia, pero hay tanto por hacer todavía. El ser humano vive tan identificado con sus roles y por sostener sus máscaras que no le da tiempo de ver qué está pasando más allá. Pero tampoco es casualidad que el ser humano hoy tenga tanto en todos los sentidos, en el aspecto material, tanto como en el aspecto económico, y es cuando más crisis internas está pasando. Algo no cuadra,
La psique está buscando más que nunca el equilibrio. Todo cuanto existe tiene su lado sombrío. Este mundo es luz y sombra. Lo vemos en las parejas, en todos los vínculos, en la espiritualidad, en nuestra idea de éxito, en el empoderamiento humano, en las escuelas, en las religiones, en todos lados. Sin embargo, quitarle ese poder que tiene sobre nosotros, tanto individual como colectivamente, depende del trabajo que hagamos en nosotros mismos, en reconocer nuestra propia sombra. Y no se trata aquí de reprimirla, se trata de integrar esos aspectos en nosotros, esos aspectos negados. Para los que usan la astrología como herramienta de autoconocimiento, pueden hacer trabajo de sombra integrando los opuestos complementarios. Por ejemplo, si tu signo solar es Aries, te queda en sombra o de manera inconsciente la energía del opuesto. En este caso sería Libra. Esta energía debe ser integrada porque está funcionando desde la sombra. Y muchas veces no desarrollamos este aspecto Libra en nuestra personalidad por estar muy identificados con nuestro signo solar. De la misma forma con los planetas, muchas veces solo vemos a los planetas como algo que están allá afuera, algo que está en el espacio. Es lo que sería la representación del macrocosmos. Pero la realidad es que son un aspecto de nosotros mismos. Pero para integrarlos a nuestro microcosmos, es decir, para dejarlos de proyectar afuera, tenemos que reconocer en nosotros estos aspectos, tanto los luminosos como los sombríos de cada planeta. Y esto lo pueden hacer a través de la propia mitología de cada uno de estos planetas. En lo personal, desde mi experiencia, la integración de todo lo que somos es tan grande que yo creo que el que se dedique a esto no tiene tiempo de ver qué están haciendo los demás. Se acabarían las guerras, pero como humanidad estamos tan ocupados por buscar esta validación y cosas parecidas que nos perdemos en la ilusión. No digo que tengamos que dedicarnos 100% o de manera exclusiva a esto y olvidarnos del resto, para nada, pero es una responsabilidad que tenemos que empezar a asumir. Además que es muy satisfactorio también ir reuniendo las piezas de lo que somos y poder sentir la plenitud de ser nosotros mismos. Y claro que en la medida que vamos integrando la sombra y las distintas partes de nosotros, se apaga el ruido interno y esto no tiene precio. Los ruidos internos, los ruidos mentales, tienen mucho que ver con la sombra. Entonces, como les mencioné, la sombra se puede trabajar a través de distintas herramientas, principalmente a través del autoconocimiento. Para esto hay que ser muy observadores y muy honestos. Más que nada porque siempre cuesta reconocer y aceptar estas partes de nosotros que por tanto tiempo hemos negado. El autoconocimiento lo pueden hacer con herramientas específicas como la astrología, el eneagrama. En lo personal, ambas me encantan, pero también puede ser a través del arte, la escritura, también a través de los sueños, y esto lo recomiendo siempre. Anoten sus sueños, conviértanlo en un hábito. El inconsciente siempre nos está hablando a través de los sueños. Además es una manera de practicar esto de estar conectados con nuestro mundo interior y mantener ese equilibrio con nuestra parte consciente. Otra manera de trabajar la sombra es a través de la terapia, usando la técnica de la imaginación activa, que es una técnica que se trabaja mucho, por lo menos en la terapia junguiana, pero siempre debe ser guiada por alguien que sepa. Y así, a modo de resumen, el trabajo de sombra consiste esencialmente en reconciliar nuestra parte consciente con nuestra parte negada. Tomen en cuenta que al mismo tiempo también se trabaja eso que creemos que somos en nuestra parte consciente, pero que no somos en totalidad. Es decir, mucho de lo que creemos que somos conscientemente es condicionamiento, ya sea porque estamos condicionados por el sistema y sus distintas creencias, por la cultura, o también pudiéramos estar condicionados por nuestras heridas y por nuestra percepción de la realidad. Entonces, al trabajar la sombra, nos vamos encontrando poco a poco con lo que somos realmente, con nuestra parte más auténtica. Siempre lo voy a decir, no es un trabajo fácil, pero les prometo que vale la pena. Entonces hasta aquí les dejo el episodio, espero que tengan una idea más clara de cómo funciona la sombra, de cuándo la podemos ver y bueno, los espero entonces en otro episodio.